Sí, dime. Estamos aquí en el mesón. Con este impactante material audiovisual que me muestra sentado esperando por comida en Camagüey, cierta paginilla de nuestros queridos odiadores quiso mostrarme como un esbirro opulento que se da la buena vida. Y como en el video se veía poco, en parte por la mala resolución, pero también por el cabello de la entrañable compañera que se dedicó a grabarme fingiendo que atendía una llamada, decidieron pues acompañar su muy verídica publicación con fotos, mezclando capturas del video y otras fotos que se sacaron de la chistera. Porque si no hubo banquete, ellos se lo inventan, no tienen compromiso alguno con la verdad. Hace unos días el amigo Pentón publicó que me iba para España, según sus muy confiables fuentes. Todo porque alguien me tiró una foto en el aeropuerto José Martí. Y la verdad es que sí, salí de Cuba unos días, pero no a Europa. Si quieren saber a dónde fui, van a tener que preguntarme en vivo y en directo el viernes en la Casa de la Amistad, que toca Peña. Pero, ¿por qué empezar así el programa? Porque es evidencia de dos tácticas de la contrarrevolución, de su máquina de coerción mediática y desinformación. Primero, el acoso, la invalidación de la vida privada de aquellos que identifican como blancos. Y es molesto y poco ético, sí, pero le pasa a cualquier persona pública. Claro que en nuestro caso, en el caso de los que defendemos la revolución, el acoso viene acompañado de relatos fantásticos, calumnias y todo tipo de leyendas negras que, por repetición, llegan a convencer a no pocos crédulos. Lo cual empata con su segunda táctica, que es la misma de la propaganda nazi de Joseph Goebbels. Miente, miente y vuelve a mentir, que algo quedará. No importa el ulterior desmentido o la inexistencia de pruebas o evidencias, la intoxicación por sobresaturación de falsedades es tal que solo la cultura crítica, la conciencia, pueden funcionar como remedios. Por eso la revolución cubana es hija de la verdad y de las ideas, de la cultura y de la educación. En eso debemos distinguirnos siempre. Y de ello estaremos hablando en el programa de hoy. Bueno, hablaré yo, porque de Gaby les diré más tarde. Subo el volumen para que Pentón y compañía se enteren de que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. A ver si aprenden a no decir mentiras. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. El reggaetonero cubano Lems Izquierdo fue arrestado la semana pasada en Miami. Estuvo en 2 correccionales hasta que fue enviado al Alcatraz de los Caimanes. Forma parte del primer grupo de detenidos que inauguró el nuevo centro de detención para migrantes. Desde dentro, el cantante se comunicó con su pareja. Hay alrededor de 400 personas. Aquí no hay agua para uno bañarse. Lleva unos 4 días que no se baña. No hay nada para uno lavarse los dientes. No te sacan afuera, aunque sea un minuto, a coger aire. Te dan comida una sola vez al día, comida que ha traído hasta gusano. En el clima subtropical de los Everglades habita fauna muy diversa: serpientes, caimanes y cocodrilos. Justamente por esa ubicación es que el gobierno federal creó esta herramienta para atemorizar a los indocumentados. Alligator Alcatraz, el Alcatraz de los Caimanes, un centro de detención de paupérrimas condiciones donde migrantes cubanos y de distintas latitudes sufren de privaciones y oprobio, de lo que supuestamente huían cuando decidieron escapar de la cruel dictadura en Cuba. Y miren cómo están las cosas por allá, pero en democracia los representantes electos responden por los intereses de sus votantes. Así que los personeros de la mafia anticubana, también conocidos como congresistas, Díaz Balart, Carlos Jiménez, etc., fueron hasta allá a comprobar que las condiciones del lugar son muy apropiadas. Si acaso el nombre que le pusieron está un poco feito, pero todo bien allí. Del mismo modo que la maquinaria propagandística contra Cuba, estos políticos de la Florida tienen un gran compromiso con la verdad. Por eso, Díaz Balart no puede hacer otra cosa que reprocharle a los cubanos haber creído en las falsas promesas de Biden. Somos los cubanos los culpables de las masivas deportaciones de Trump, sobre todo los que se fueron a Estados Unidos con un mecanismo que era legal, pero legal de mentiritas, no como ahora, que sí te deportan con leyes de verdad, las de Trump. El congresista Mario Díaz Balart manifestó que están buscando soluciones para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos afectados por la revocación del parole humanitario. Luego de la decisión de la Corte Suprema de permitir su revocación inmediata,
más de 530.000 migrantes podrían enfrentar deportaciones. A pesar de que muchos en su partido vieron el fallo judicial como una victoria para la seguridad nacional, Díaz-Balart se siente orgulloso de representar a estos grupos y enfatiza su esfuerzo para protegerlos. Los migrantes que entraron legalmente ahora deben buscar otras formas de protección migratoria para evitar la deportación. Pero las deportaciones masivas, las detenciones ilegales, las arbitrariedades y penurias a las que somete la administración Trump y su secuaz de oro DeSantis a la comunidad cubana no le importan a Díaz-Balart y a esa grey de furibundos anticomunistas. Trump es el mejor aliado para la lucha por una Cuba democrática, y que el régimen cubano caiga es más importante para ellos que lo que piensen sus votantes. Que protesten y pataleen, no importa. La democracia en Cuba es más importante que la democracia allá, al parecer. Crece el malestar en el sur de Florida contra los congresistas republicanos cubano-estadounidenses. Acusan a María Elvira Salazar y Carlos Jiménez de traidores. Los señalan por respaldar y no oponerse a políticas migratorias que afectan a una región donde más del 50% de los residentes nacieron en el extranjero. Además, acusan a los congresistas de apoyar una reforma fiscal que podría perjudicar a los adultos mayores al recortar Medicaid y encarecer el acceso a seguros bajo el Obamacare. Se define como un cubano arrepentido porque votó por el Partido Republicano en las pasadas elecciones y ahora se siente decepcionado con sus representantes. Hay mucho recorte a los viejitos y a la gente que son necesitados de los beneficios de Medicaid. Los votantes, especialmente los que votaron por personas como Carlos Jiménez, están en un momento de mucho conflicto. Siempre han votado por estas personas, pero lo que están viendo es unas condiciones muy crueles. No es solo los tratos con ICE que se han hecho, sino, como tú dijiste, las condiciones adentro de esos centros de detenciones. Si se tienen que usar para mantener a las personas que tienen antecedentes criminales, ok, se usa, pero de una manera humana. Ni los terroristas que mandan para Guantánamo pasan condiciones como lo que estamos viendo aquí en este mismo distrito, a unas avenidas de aquí y en Alcatraz. Las páginas de odio en redes, estos operarios políticos, Marco Rubio, Trump, todos ellos responden a intereses políticos, que son la expresión concentrada de sus apetencias económicas. Ya sea a lo individual, se sabe que el negocio de la industria ligera anticastrista puede dar mucho dinero, o para esa gran nación que es Estados Unidos, un imperio decadente que se vale de su fuerza militar y sus medidas coercitivas para atemorizar a medio mundo. Por eso es importante no perder de vista todo el daño que le hacen a este país, a la Cuba de nosotros, mientras salen en cámara o en las redes a decir lo preocupados que están por nuestro bienestar. Por muchos problemas que debamos resolver, estos mentirosos, estos charlatanes, no pueden apoderarse de Cuba bajo ningún concepto. ¿Y Gabriela? ¿Dónde está Gabriela? Estuvimos tentados a ponerle este programa. Gabriela se fue otra vez, pero no quisimos pegar de sensacionalistas. Y como nuestro compromiso es con la verdad y la transparencia, y queremos que nuestros odiadores estallen de alegría al ver que Gaby volvió a saltar por encima de su cerco, aquí les va un videito de saludo. Gabriela Fernández en la mira. Bueno, ahora mismo estoy en el aeropuerto José Martí y no estoy huyendo de absolutamente nada, voy camino a Venezuela. En Venezuela en estos días se han dado procesos políticos muy exitosos, uno de ellos, el más importante, es la victoria rotunda de chavismo en la mayoría de las alcaldías y justo en vísperas del cumpleaños del comandante Chávez. Y todo eso coincide con uno de los esfuerzos que sistemáticamente realizan Venezuela, Cuba y otros muchos países izquierdistas y socialistas en crear espacios de articulación para la comunicación de izquierda. Este espacio se llama Voces del Nuevo Mundo y coincide también con el 20º aniversario de Telesur, que es precisamente un paradigma de esa comunicación que necesitamos las izquierdas, así que desde allí trataré de crear alianzas, de ir creando contenido, de tomar ideas y sobre todo les estaré dejando en Instagram parte de lo que hagamos allí, lo que vea, lo que me parezca más interesante y bueno, ya en el próximo programa puedo estar ahí con ustedes, así que nos vemos en la mira. Últimamente abundan los podcasts y los talk shows en redes digitales sobre distintos aspectos de Cuba. Fragmentos dedicados a los medios cubanos o a su economía o a las versiones bastante tergiversadas de su historia se divulgan por internet. Algunos de estos programas digitales se financian con promoción, monetizando la cantidad de seguidores. Otros, reciben dinero de embajadas, de organizaciones no gubernamentales, en fin. Si se quiere hablar de nuestro país soslayando variables como las del bloqueo, Trump, etc., se puede tener mucho éxito.
Es una crítica insustancial, de poca sinceridad, condicionada por beneficios. Por eso es que no podemos cejar ni un momento en colocar nuestro mensaje, nuestro discurso, nuestro enfoque. Nosotros tenemos que ser los críticos, los subversivos, los cuestionadores, los que polemicemos. No podemos temerle a la verdad y a sus complejidades. Y precisamente de eso y de muchas otras cosas que tendrán que descubrir trata el libro Socialismo Cubano, Revolución, Marxismo y Comunicación de Marcelenin Pérez Valdés. Pueden descargarlo escaneando este código QR o buscando el enlace que de pronto compartiremos en nuestras redes. Su autora accedió a hablarnos un poco más sobre esta obra y sobre los desafíos a los que se enfrenta nuestro proyecto, en exclusiva para Confirma. Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar y no precisamente desde el estudio cuadrando la caja, sino desde el campo. Pues yo tuve la oportunidad, el gran privilegio de haber estado este sábado del libro presentando el libro del cual soy autora, que se llama Socialismo Cubano, Revolución, Marxismo y Comunicación. Necesitamos estar en los medios de comunicación modernos, los digitales, en las redes virtuales, necesitamos estar. Pero para tratar de no parecernos a lo que intentan hacer con nosotros de homogeneizar todas las personas, todos los contenidos, todas las ideas, sino para distinguirnos. Porque en Cuba siempre nos hemos distinguido, o por lo menos lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro empeño. Y este libro que les comento precisamente trata de conversar y de mantener un diálogo sobre algunas de las cuestiones que entiendo son puntos neurálgicos en la Cuba de hoy y en el mundo en sentido general, pero sobre todo con énfasis en nuestro país. Están utilizando a los llamados influencers, están utilizando a líderes de opinión, a creadores, de los llamados creadores de contenido, para precisamente llegar a través de mensajes que muchas veces se aparecen como despolitizados, se aparecen como banales, como contenidos suaves, y justamente lo que están es transmitiendo estilos de vida, modos, aspiraciones, deseos, están construyendo hábitos, están construyendo estereotipos, están construyendo patrones que se alejan constantemente de una verdadera un verdadero ser social humanizado. Yo en estos casos siempre tengo clara una de las tantas ideas de Fidel. Nosotros no podemos competir monetariamente con el capitalismo. Nuestra batalla tiene que seguir siendo de ideas. Nuestra batalla no es en el campo de la monetización, de las relaciones mercantiles capitalistas. Nuestra batalla no es competir con esos otros que ahora se dedican a hacer contenidos, podcasts, audiovisuales en materia de presupuesto. No es ahí donde nosotros tenemos las de ganar. Es del lado de la justicia, de la verdad, de los valores. Es en el lado de las causas justas, de las causas nobles. La verdad es siempre revolucionaria. No podemos renunciar nunca a decir la verdad, por dolorosa que sea. Sí, hay cosas que para lograrse han de andar ocultas, por supuesto, pero otras muchas no. Y si el enemigo las conoce, ¿de quién nos ocultamos? La mentira, el temor, la desinformación, esas son las herramientas del otro bando. Nosotros no las queremos y no las necesitamos. Aprendamos a decir la verdad bien, de manera oportuna y con todo el rigor que exigen los acelerados tiempos modernos. Las redes son territorio del adversario, pero hay que estar ahí, disputarlo siempre. Y nuestros medios de difusión masiva tienen que redoblar sus esfuerzos por convencer, persuadir, inspirar. Es una batalla cruenta, desventajosa para nosotros, pero es la que nos tocó dar. Síganos pues en nuestras redes sociales, apoyen nuestra lucha, pero más importante aún, vayan este viernes a la Peña de la Pupila Afilada. Vernos en persona siempre es mejor y así averiguan por dónde me perdí. No se informen con los odiadores que son muy malos investigando. Por acá, por el vidrio, regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con Confirma. Chao.